hicieron un set de un programa que duraba, Beto, te vas a desmayar, 2 horas. Es que, y lo platicaban justo, Un recurso que se usaba mucho. Sí, pues lo usaban con Paco Stanley. De hecho, supuestamente, por lo que sé, el que me al burro. Exacto. Y entonces, bueno, pues imagínense el relajo que había. Fueron a una presentación de disco de Ricky Martin, Argentina, en donde se subieron a uno de estos caminos. No me acuerdo si fue Otro Rollo, o sea, fue Otro Rollo, fue a todos los programas, pero ya no estaba el calabozo. Sí, ¿no? Luego metieron música en vivo y entonces metían lo mejor del calabozo. O sea, ya así los programas que no eran tan divertidos no los publicaban. O sea, obviamente toda la primera temporada ni más. Pero ahí ya se hicieron ídolos nacionales. Sí. O sea, ahí sí ya fue una cosa... Sí, porque Amigos, amigas, bienvenidos sean a esto que se llama En 30 y 40. Seguimos aquí con el Manos de Goma. Todavía no puede contra él mismo. Ay, mira, ahí está. Qué bonita se ve su mano de goma. Y bueno, pues mi querido Alberto Cerón, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Qué tal? Muy bien, ahí vamos poco a poquito mejorando, ya está, esto parece ser que ya está sellando. Ajá. Si no, nada más está haciendo, mi brazo, no sé. Entonces, pues ahí vamos. Por lo mismo han estado un poquito atrasadas las emisiones de En 30 y 40 y vamos soltándolas como van saliendo poco a poquito. Porque nada más tiene una mano. Sí, nada, estoy haciéndolo con una mano y siempre sabemos que el trabajo a 2 manos es... Sí, exacto. Es más ágil. Es más ágil y es complicado. Es más placentero, dijeran por ahí. Entonces, pues van a ir saliendo poco a poco. Y pues pues ahí vamos echándole ganas para ir saliendo con los programas. Oye, dice que te ganaste un premio. ¿Qué me gané? No sé, pero dice felicidades. Felicidades. Oye, es tu cumpleaños. Igual y estamos ganándonos un coche completamente en vivo y... Perfecto. Felicidades. Ay, felicidades. Sigue participando. Temporada de premios. Okay. Joy. No sé qué dice. Ok. Ganaste producto gratis en degustación. ¿Y eso qué? ¿Cómo se cobra o qué? O sea, llegas a una tiendita y abres todos los paquetes o cómo. Voy a degustar. Me imagino que donde están los promotores, los Gios y todos esos, en el Sam's, en el Costco, en esas... Ah, pues muy, ¿Te acuerdas de esas épocas en las que sí regalaban cosas? Sí, claro. Las golosineras. Balones. Sí, tazos. Es más, llegabas... Mínimo era el tazo. Sí. Mínimo. Sí. Ya ni eso. Ya ni eso. Ya ni eso, ¿no? Sí, ya ni para eso les alcanzan. Sí, caray. Pero bueno, en fin. Le decíamos que entonces ya van a ir saliendo poco a poco los programas, van lentos, pero seguros van a seguir saliendo. Exacto. Y pues ustedes síganse suscribiendo al canal para que podamos tener capital, y porque es que no podemos contratar a alguien, lo estoy haciendo yo. Por favor. No tenemos capital para contratar a alguien que nos haga el video. Exacto. Entonces, sigan suscribiéndose a CRN Media para que nosotros algún día podamos, en algún percance, pues pedirle a alguien que nos trabaje los videos y salgan como tienen que salir 2 cada semana. Y en su defecto enseñarle a Botas a hacerlo. En su defecto, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Mira, tendríamos no sé que sea más probable. Pero tenemos que ponerle audífonos porque en cuanto aparecen los motociclistas, esta se distrae. Bueno, sí, eso sí. Pues muchos saludos a mi querida compañera de la prepa, Annette Cruz, a Cecilia Prián, que ya también nos pone corazón, como siempre, al señor Víctor G. Adrián Constantino, que también tenemos pendiente que venga, nada más que se componga a Sonia Bernal González, a Sam Herrera, a mi querida madre, a Saludos. Juanito, que nos manda también un mensaje, a Fernando Campos, a Venus Atrapamoscas. También ya venía. También, ¿verdad? Sí, ya. Alberto Mora, a Gallo Gallito Castruita, a Greta Castillo hasta Cuernavaca, a Xochitl Luz, a Eduardo Rosas González, Israel Ibarra, a Hugo González Moya, a Verónica Velázquez, a Ray Zárate, a Gabriela Velázquez, a Barbie Cruz Ponce, a Xoch Manzano, a Carlos Romero, a Yedid Laura Pellón Romero, a Venecia Bichique. Bichique era alguien de noticias, ¿no? No, ese es Vique. Ah. Sergio Vique.
Gabo Morales y ADC Jerry. Muchas gracias por escucharnos. Ahorita que mencionas el apellido Ibarra, le mando un saludo a toda la familia Ibarra. A la familia, bueno, también a Benny Rotten. A Benny Ibarra. Al papá, al hijo y al Espíritu Santo. A los dos Ibarras, a Alejandro de una vez. A Julisa. A Julisa de una vez. Bueno, va a ser Rubín entonces. Angélica. A toda la pequeña familia Ibarra. ¿Cómo se va derivando todo? No, a la familia Ibarra Tirado, que pues los dejó la matriarca, la mamá Iki. La abuela, pues ya por fin, pues ya se rindió y dijo, bueno, pues ya es hora de partir. No, pues saludos y abrazos. Y pues un saludo a Beatriz, a Jesús, mis queridos compas que pues ya saben, un abrazo y pues a echarle ganas. Seguimos aquí nosotros, ya hay que hacer algo, pues vean, ¿no? Este programa para que pues digo, se distraigan un poco. Digo, no, nunca se olvida, porque pues obviamente nunca se olvidan las personas. Trascienden, pero pues pues hay que seguir, hay que ser resilientes y seguir con estos relajos. Y pues más que hoy vamos a hablar de un programa que definitivamente, pero definitivamente sí fue un parteaguas, Beto. Sí. O sea, definitivamente sí hay un antes y un después de estos dos, sí, pues que ni siquiera lo planearon, o sea, ni siquiera fue algo planeado. Inclusive yo creo que el productor mismo, que luego son ellos los que maquilan estas ideas y estos trends, o sea, estas cosas, yo creo que absolutamente nadie lo esperó. Es que también vamos a tomar en cuenta que la televisión ya tenía un desgaste en cuanto a formatos, en cuanto al tema frescura y empatía con la juventud, que de por sí ya de unos, ¿qué serían? Unos 8 años antes ya había cambiado, ya se había manifestado de diferente manera. Hace 2 programas hablamos de los hombres G, que también obviamente tienen que ver con esta revolución juvenil que hubo en los años 80. De hecho, entonces, tienen mucho que ver. Viene mucho cambio social en cuanto a la juventud y ya no estaba viendo nada. Y de repente... Pues, y además seguía en vivo el programa del Lasco. Raúl de Lasco. Eso siempre es lo mismo. Y obviamente eso seguía así como jalando estaba la evolución. Sí, estaba estirando la cuerda lo más que se pudiera. Sí, la verdad es que sí. Y ya no se podía. Ya no estábamos en esos tiempos. No. O sea, ya en otras latitudes existía Howard Stern. Sí, que estaba súper abierto el cabrón. Y estaba muy rudo, o sea, con él sí pasaban unas cosas muy rudas. Estaba otro, Tom, ¿cómo se llamaba? El que era novio de Drew Barrymore. Tom... Se me olvidó el nombre, pero también cuate también tenía algo en la cabeza. O sea, ya había personajes ya muy así, muy rudos. Que yo creo que esto empieza... Y me vuelvo... Tom Green, ok, Tom Green. Sí, cómo no. También ya había revolución, pero muchos años atrás. Sí, ¿no? Ya había habido una revolución en toda la televisión, en todos los países. Sí. Pero aquí seguía el Velasco así. Velasco, sí. Pero ya empezaban a hacer como que a lanzar sus primeras bombazos, pero por medio de la radio, que era un poquito más permisivas, cierro comillas. Poquito. Y fue W, que era justamente del sistema Radiópolis perteneciente a Televisa. 96.9. Ya empezaban con ellos, que empezaron a salir un Arturo López Gavito, que empezó Martín Hernández, el Negro Iñárritu, que ya empezaban a cambiar también el formato de la radio, porque todas las semanas eran bien formalotas, gacho, feo. Pero de hecho, ya empezaba ahí pero no avanzaba. Jorge Van Rankin y Esteban Arce empiezan este mismo año que lanzan El Calabozo, empiezan esto que se llamaba El Cañón del Sopilote. El Cañón del Sopilote. Y era un programa exactamente en donde preponderaban las bromas a los artistas. O sea, preponderaban hablar. O sea, Jorge Van Rankin tenía mucho contacto con Discos Melody, porque era como el RP de WFM. El RP, exactamente. Y Esteban Arce tenía una gerencia, una dirección
en W Radio, bueno, en pero aparte estaba como metido en promociones y esas cosas, entonces tenían teléfonos, tenían muchos teléfonos pues de managers, hacían bromas pues chistosas para el radio, y de repente Memo del Bosque abren este nuevo canal. Viendo el impacto que tenía MTV y los videos musicales que estaban haciendo un negociazo en Estados Unidos y Europa. Abren en el 1996 un canal de videos que reproducía puros videos en español, cosa que le dio un refresh a la industria discográfica juvenil mexicana. Como dato curioso, el primer video que se transmite en Telehit es Miguel Bosé, con esta canción que se llama Bambú. Es el primer video. En esta primer camada de personajes está Mónica Noguera, una morenaza bastante guapa que sabía bastante de música. Hermosísima la mujer. Estaba también Gabriel, que era un chavo de greña larga, muy china. También tenía mucho que ver en la radio. Estaba una chica que ella sí no me acuerdo cómo se llamaba. Era una chica que daba las noticias, o sea, tenía así como un programa tipo talk show. Muy serio, en donde iban como las bandas de pop. Mercurio, Magneto, ¿Era Jeans. como del estilo de Paloma? No, más grande. O sea, más bien era tipo Gloria Calzada, pero no tan grande. O sea, más tan calzada. Más chava, ajá, exactamente. ¿Quién más era parte de estaba Fernando Martínez. No, todavía no. ¿No? No, de la primera generación no es Fernando Martínez. Estaba Ricky Luis. Ricky Luis con válvula de escape. Y en ciertos bombazos, Horacio Villalobos. Ajá. Y estaba una chica también. Ahorita me acuerdo de ella, que era también así muy vivaracha, muy. Se fue de gira, o sea, de hecho una de las primeras promociones de Telehit fue que se fueron de gira a Telehit todo el año Gabriel y esta chica, no me acuerdo cómo se llama, y tenían, o sea, jalaron a dos chavos de radio, a Jorge Van Rankin, el burro, y a Esteban Arce, con todo su equipo, en el garage literal de Telehit, que estaba en Televisa Chapultepec, en donde estaban las oficinas de cable, de Cablevisión. Y literal, con lo que se pudo, hicieron un set de un programa que duraba, Beto, te vas a desmayar, 2 horas. Es que, y lo platicaban justo Jorge y Esteban. Ay, Jorge, el burro y Esteban. Lo decían, o sea, no había nada. Y de hecho, Memo del Bosque les dice: hagan algo. Sí, exacto. Así, hagan algo. Hagan algo. Y entonces, pues no les queda Beto, más que vamos a prender las cámaras. Ajá, y a ver qué pasa. Sale, exacto. Sí. Muy chistoso porque ni siquiera había los suficientes videos. No. O sea, era muy chistoso porque apenas empezaban a mandar las disqueras, empezaban a mandar los videoclips en español, porque pues obviamente la producción de videoclips pues era, híjole, era todavía complicado. Yo me acuerdo que repetían un chorro. Muchísimos. Vivimos siempre juntos de Nacho Cano. Sí. Puta. Sí. Lo repetían un montón de veces. O sea, fue de los poquitos que recuerdo así del primer Telehit. Puta. Era cada que le ponías era na 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 na. Arena y Sol de Marta Sánchez. Puta. Sí. O sea, había canciones así que eran loops. Sí. Cuando salió Fey, era Media Naranja, era todo el Gats en el Barzón. Las últimas. Los últimos videos de Magneto. Para siempre. Si piensas que me dejas malherido. Esa la pasaron para siempre, güey. Que era de en vivo, güey. Que eran hasta pues, en sí, vivo, no sé. Mames. Pero también empiezan a pasar rock and roll. Y entonces empiezan Culebra. Es que lo que te iba a decir, ¿cuándo empieza Culebra? Exactamente. Es que ese fue el triunfo del rock mexicano. O sea, Culebra empieza en 1994. Y Telehit empieza en el 96 y muchas cosas empiezan a suceder y entonces obviamente empezaron a pasar el videoclip. El primero que me acuerdo de
de rock. Paquita Disco. Te iba a decir que era uno de la Lupe, pero no sabía cuál. Paquita Disco. Y entonces, obviamente, después de Paquita Disco, pasaban Yo te ando buscando, de Santa Sabina. Pasaban, ¿qué otro de Culebra? Pasaban Pobre de ti, de Tijuana, ¿no? Ese también era repetitivo. Muy repetitivo. Madres. Pasaban... de La Cuca no pasaban, ¿eh? No me pregunten por qué, pero La Cuca estuvo vetada en Telehit. No. Así, vetada. Salía del Panteón de Dolores también. ¿Quién? En el Panteón de Dolores. ¿No te acuerdas de esa rola? Sí, pero ¿de quién era? La cachimba. De Maldita, ¿no? Maldita, sí, Maldita también, era. Pachuco también, Caifanes también. Bueno, empezó. Y entonces, bueno, regresando al calabozo, o sea, porque no es Telehit, es el calabozo. Es el calabozo. La cuestión es que metían a estos dos personajes 2 horas y sus únicos acompañantes eran un chavito que literal se coló, así literal se coló. Así de los chavos que vivían por ahí, llegaba de la escuela y estaba trepado en una pared que supuestamente era el vecino y le decían, ¿qué comiste, Lencho? ¡Frijoles! Así, literal. O sea, esa era su gran aparición. Hablaba medio. Estaba chimuelito. Sí, y aparte era muy penoso el morro. Y estaba chimuelo. Sí. O sea, cuando empezó el calabozo, estaba chimuelo. Sí. Además, no tenía todos los prompts que ya después le fueron haciendo, el tobogán. Sí, no. O sea, no. Al principio, literal, estaba así, hasta arriba. Al final de la pared del set. Mira, aquí. Ahí estaba trepado. Aquí pone el primer set del calabozo. O sea, era enorme. Haciendo un tiro muy grande. Sí. Y era así como pinchurriento. O sea, era súper pinchurriento. Sí, espantoso. Pero bueno, sí. Era Lencho. Luego había acá atrás un mono con un sombrero rojo que era el chofer de Telehit. O sea, era literal uno de los choferes de las camionetas. Nunca supieron así como... Bigotito, al principio era así como de... O sea, el gag era de... Pues, si no hay nadie, ¿no? Ajá. O sea, al principio era como... Sí. Lázaro, que era el policía. Ajá. O sea, porque al principio era el policía. Sí. Y en la cárcel estaba Enrique Muñoz, en paz descanse. Que era al principio era súper incisivo. O sea, al principio era alburero, incisivo. Jodón, güey, muy jodón. Se metía durísimo. O sea, poco a poco fue mejorando así como que su perfilamiento. Sí. Y párale de contar. Sí. Los demás personajes eran los camarógrafos. Ajá. Y lo más interesante es que al principio pues no tenían invitado. Sí, ¿no? O sea, realmente eran VJs. Ajá. Sí. Que ni siquiera eran VJs. O sea, porque era un rollo así como de, pues vamos a video. No tenían ni idea de quiénes eran quién. No tenían... O sea, estaban así como X. De repente emulaban lo del radio, de hacerles bromas a Paulina Rubio. O sea, como que empezaron a hacer así como esos espinazos. Que es por eso, o sea, el teléfono tenía razón de ser. Sí. O sea, no estaba ahí puesto como decoración. No. Tenía una razón, porque sí, a pesar de todo ese desmadre que tenían en el set, sí como que desfasaba por completo de todo esa desmadre. Tenían un teléfono rojo donde se comunicaba Memo del Bosque desde la cabina. Ajá. Y tenían un teléfono abierto. O sea, inclusive a veces todavía hacían el rollo de las llamadas del público. Entonces obviamente se los cabuleaban. Pero para hacer un programa de televisión era lento. Sí. 2 horas. Sí, demasiado lento. Y de repente, después de mucha paja, pasaba algo maravilloso. O sea, era así como... O sea, yo le decía a Beto que realmente valía la pena esperar. Porque al final sabías que iba a entrar Spider-Man. Y entonces empezaba la cabuleada, ¿no? Así de, ¿qué pedo? ¿Te pusiste unos calcetines en medio? Así. Decía una maestra de secundaria. Tenía esta frase. Decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sí, y para estos güeyes, la ociosidad era la madre de sus grandes ideas del final del programa. Sí. No, y es que eso era lo chistoso. A veces no era hasta el final. O sea, es que a veces las payasadas sucedían a la mitad. O sea, nunca sabías a qué horas iba a salir una estupidez. Entonces, por eso te chutabas 2 horas del calabozo.
Y algo pasaba. O sea, que si no se resbalaba Lázaro, que si no eructaba Enrique, que si no Esteban se aventaba un albur en vivo, que si no llegaba... O sea, por ejemplo, había una estupidez del programa... que era era como una encuesta. Y entonces ponían a la misma gente ahí. O sea, era mucho chiste local. Muchísimo. Sí. Entonces salía en una fotocopia. Salía así de... A ver, gente. Ponían a Pleuger, ¿no? Por ejemplo. A ver, gente. ¿Cuál es la actividad de este cuate? Inciso A. ¿Realmente vino de traje a pedir trabajo? Inciso B. Es el asistente del burro Van Rankin. Inciso C, es productor general del programa. Y entonces, o sea, esa estupidez duraba media hora. O sea, era muy... Sí, para que juntaran... O la otra que hacían, que era tan estúpida, pero tan creativa y chistosa, es que le ponían o sea, ponían, por ejemplo, a alguien de Kiss, a Gene Simmons. Ajá. Y alguien hablaba, movía la boca. Era un recurso que se usaba mucho. Sí, pues lo usaban con Paco Stanley. De hecho, supuestamente, por lo que sé, el que empieza con esos transiciones es Pepe Carrillo. Fíjate, bueno, la cuestión es que con esos recursos, o sea, el programa era lento, tedioso, pero tenía ese momento manchado que era el que aplaudíamos todos. Los primeros invitados eran los mismos locutores de Telehit. O sea, no había nadie más. Obviamente, pues era mucho chiste local, bla, bla. Pero dicen ellos que era en Televisa Portales, o sea, en la pinche casa esa. Sí, no, Chapultepec. No, era enfrente, o sea, es que ahí estaba Cablevisión. O sea, Cablevisión era un edificio que servía como retransmisión. O sea, no había ni foros, por eso te digo, era un garage. Ajá. Y inclusive Telehit, si tú te fijas, ni al paso del tiempo con Válvula de Escape, ni con Omar Chaparro, nunca hubo un foro. O sea, realmente eran espacios que empezaron a adecuar como foros, pero no había foros. Un primo que tengo, justo me decía, porque pues también era una especie de burro Van Rankin, se relaciona con gente y conoce gente. Y él así, un día fue a Telehit. Bueno, fue así. Fue al foro de Telehit. Y dice, está cabrón, güey. Porque es un pinche cuarto. Donde aquí está Válvula de Escape. Aquí están las hijas de la madre tierra, güey. Acá está el Videoscon. Y acá está el... Y fíjate, ahí estaba un poco más procesado. Acá, sí, ya estaba armado. De plano no estaba procesado. La cuestión es que de repente a alguien se le ocurre reducir el programa de 1 hora. O sea, cosa que se me hizo bastante... Habrá durado un mes de 2 horas. Porque aparte, güey, su éxito subió como la espuma, güey. Pero ahí te va el porqué. La cuestión es que no sé en qué arte. Obviamente sí sé en qué arte, porque obviamente pues eran personajes de radio. Entonces no eran desconocidos. Y ellos mismos, empezaron a hacer como el trucutru, o sea, así como que en los periódicos y demás empezaban a vender a Telehit como el medio disruptivo. Okay. Entonces, obviamente, uno de sus ganchos era es que nadie quiere entrarle al calabozo, ¿no? O sea, así como es que si vas al calabozo es porque de veras eres muy disruptivo y demás. Entonces, obviamente, de los primeros invitados que llegaron al calabozo, pues eran gente muy cercana al burro y a Esteban. De entre los que me acuerdo, por ejemplo, Pati Manterola. Okay. Que obviamente, pues con el burro Van Rankin y su amistad con Luis Miguel y bla, bla, bla. Entonces, obviamente, era ver a estos artistas que veías en Siempre en Domingo, acá todos formales y acá todos echando desmadre a lo bestia, ¿no? Y entonces, pues era cabulear a todo mundo. O sea, era un asunto así como, mire, tenemos acá a nuestro preso, a Enrique Muñoz, que es un gordo. Y entonces de ahí se agarraban. O sea, no había nada políticamente correcto. Todavía no había público. El asiento de los artistas, por ejemplo, cuando eran 2, me acuerdo también cuando fue Sentidos Opuestos, se sentó Chacho que en un sillón que era de peluquero, y Alessandra en el otro sofá que apestaba a rayos.
Y entonces el gag iba en que es que hoy entró el de los tacos a canasta a vender. Y entonces entraba el de los tacos de canasta y ya estaba vendiendo la Alessandra. Ve, o sea, es que ve lo estúpido que era. O de repente entraba el bolero, güey. Y entonces, a lo mejor sí estaba de invitado, no sé, salía el Borrego Nava también, que era ahí como RP también de la disquera, no sé qué. Sí. Y entonces, no, pues a ver una boleada, güey. Y entonces en lo que los boleaban, pues estaban ahí echando. Cuando arranca Telehit, lo jala Memo del Bosque. Gente como Eric Neville, que hoy es un gran guitarrista de DLD, por ejemplo, a él se le vio en los pasillos del calabozo llevando otros artistas cuando trabajaba en EMI, por ejemplo. Okay. Y así era el relajo. Y entonces los primeros que se empezaron a atrever, pues eran estos artistas nuevos que empezaron a surgir. Las víctimas del Doctor Cerebro, Café Tacuba, La Lupita, otros que pues de plano sí le entraban al desmadre como Polo Polo, como Paco Stanley, como Johnny Laboriel. Chabelo. Todavía no. O sea, en esta primera etapa, pues esos eran los que iban, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, fue Ernesto D'Alessio. Güey, también estuvo Carlos Monsiváis. En una siguiente etapa, cuando ya era un hervidero. Sí. Cuando empezaron a atreverse a ir estas estrellas y veían realmente otro lado de estos grandes personajes en donde inclusive hasta rompían la regla y se aventaban, se llegaban a soltar un güey por ahí, que era lo más permisible, ¿no? Que de repente podían hablar de cosas tan escatológicas como los gases, o como los eructos, o sea, cosas así que de repente no te imaginabas a Pati Manterola hablando de sus eructos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en una siguiente etapa empiezan a meter como cosas ya mucho más alocadas. Sí. De repente empezaron a meter público. O sea, de repente cuando iba un artista muy grande, por ejemplo, no sé, que llegaba a ir Gloria Trevi, por ejemplo. Entonces, pues el club de fans entraba como público, pero estaban ahí literalmente parados en la orilla. Sí. Y entonces era de que, pues, llegaba, por ejemplo, el Lobo Fidencio. Así como que estaba Gloria Trevi y el Lobo Fidencio. Y entonces, porque ese era el asunto. Y entonces llegaba Fidencio y entonces les ocurría, no, pues que banquito, Fidencio. Y alguien del público se ponía en banquito, ¡pum! Tiraban a Fidencio, ¿no? Y que no, que ahora tenían unos rines, unos tapones pegados en la pared. No, que ahora lluvia de tapones y todo el mundo se echaba ahí Y entonces, obviamente, para la televisión mexicana, pues era completamente disruptivo. Eran bastante agradables Jorge Van Rankin y Esteban Arce. No caían en este mote galán, pero al final Jorge Van Rankin en ese entonces era el exnovio del presidente de la República. O sea, habían dado con de la hija, sí, perdón. Sí, perdón. Sí, no, perdón. Acabas de hacer una confesión del señor Carlos Salinas de Gortari. No, con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Es que, bueno. Sí. Es que... No, con la hija de Miguel de la Madrid, presidente de la República, amigo de Luis Miguel. Y entonces, obviamente, pues era así como de, pues es que son chavos bien. Pues obviamente empieza a vender Memo del Bosque toda esta idea. Y pues obviamente fue un trancazo, porque obviamente pues también el burro pues ya, o sea, era súper amigo de Paulina, de Timbiriche, de quien tú te imaginas. De Ilse no, porque acabaron mal. Entonces, no. Por ejemplo, el momento que fue Ilse al calabozo fue muy tenso. Porque sí fueron, se reúnen las flans. Sí. No, cuando Ilse fue de solista, que sacó aquella canción del Güegüe. Sí, es cierto. Fue solista y entonces estaba solita y obviamente el Esteban estaba friegue y obviamente los dos así como... Y entonces, o sea, empieza a pasar esto y entonces el público también empieza a jugar un papel importante. Entonces hacen butacas. Y entonces... Bueno, butacas hacen escalones. Bueno, unos escalones ahí de madera para que la gente se siente y esté un poco más cómoda. Gradas. Y entonces entra, por ejemplo, el hermano Elías del Lencho, por ejemplo.
el gag con Lencho se transforma porque ya no eran nada más los frijoles, sino que ya le dan un micro ya fijo. Ajá. Y entonces, por ejemplo, Lencho empezaba a joder a los artistas así de, a ver, ¿cuál es el número romano? En números romanos, ¿cuál es el 7? Y entonces, obviamente, pues quedaban como idiotas, ¿no? Sí. No sé. Digo, chistosamente, y aunque usted no lo crea, pero yo sí hice mentalmente mis cuentas. Uh-huh. Y sí eran mucho más duchos los rockeros que los te poperos. Te iba a decir, hice mis cuentas y era una V con 2 papitas. No, o sea, le atinaban más los rockeros que otros artistas. Ahí nomás entre las cosas. Uh-huh. Y entonces, bueno, el Calabozo se empezó a hacer una efervescencia viral, vamos a llamarla así, uh-huh. Porque porque obviamente empezó a estar en boca de los artistas, y así como pasa con los influencers, o sea, de repente las disqueras empezaron a decir, güey, es que tienes que ir al Calabozo porque ahí está la juventud, uh-huh. y tu videoclip lo tienes que estrenar en el Calabozo y tienes que salir con ellos. Además, y es que empezaron a ser súper mega famosos. Sí, y es que mira, hay que tomar en cuenta los chavos uh-huh. se sentían como van a empezar de mamadores, no, por favor, o sea, recuerden su época. Como que se sentían escuchados de, uh-huh. Es que soy yo. Uh-huh. Y decías, es que son puras estupideces. Y hoy mucha gente de 40, 45 dirá, es que eran puras estupideces. Sí, pero era lo que hacíamos bueno, yo estaba más chiquito, uh-huh. pero entendía perfectamente que ese era el desmadre que, por ejemplo, echaban mis primos. O sea, era pendejada tras pendejada tras pendejada. Y era eso lo que te estaban transmitiendo. Era televisada. El Burro y Esteban. Exacto. Era lo mismo que hacías en el Exacto. salón de la prepa, Exacto. en el de la secu, pero en televisión. Entonces, exponenciada y televisada. Sí, entonces, obviamente la juventud se sentía súper identificada y se empezó a hacer un boom, un trancazote. Y por primera vez el público estaba involucrado. Sí. O sea, eso se empezó a hacer así como súper. Porque obviamente también llegó ese momento en que obviamente el público que iba al Calabozo uh-huh. pues estaba a expensas uh-huh. de la burla pública. Uh-huh. Entonces era el rollo de, miren, pues ya llegó el Joan Sebastián versión La Condesa. Ya, miren, ahí está la patilla. O sea, y entonces el público también empezó a hacerse protagonista. Por ejemplo, Elías, el hermano de Lencho. De Lench. Que de repente le mandaban una canción y se empezaba a encuerar de la nada. O sea, sí era así como, ¿qué pedo con este güey? Estabas bastante... Y entonces se volvió un gag, ¿no? Sí. O sea, se volvió un gag de que la rola de este güey. Y pum, se empezaba a encuerar. Y entonces, a partir de ahí hacían más gags. O sea, salían muchos más gags así pues ese güey también se pone calcetín allí en la truza trueno. O sea, eran como estupideces así que trueno, tú hacías. Que por cierto, las anunciaba Alfredo Adame. Exactamente. Cuando no estaba loquito. Exactamente. Bueno, siempre ha estado igual. Pero nos mandó un saludo a... ¿no lo has visto? Sí. Bueno, saludos. Ahí se los pondré. Y entonces el Calabozo empezó a crecer y eran cada vez más frecuentes las estupideces, las risas. Cada vez los artistas iban más preparados a lo que iban. Ya se sabía que por lo menos el güey y el pinche ya se podían decir. Sí. Ya se sabía que... O sea, muchos inclusive iban preparados y ya llevaban sus espumas de rasurar, o llevaban agua, o llevaban... o sea, ya llevaban así como prompts para poderse... para hacer el pleito. Sí. Empezaron también estos personajes secuenciales como el ballet del Calabozo. De ahí salió Ambriz. Ambriz salió, por ejemplo, de un güey que vivía ahí en la Doctores, cerca de Telehit. Uh-huh. Y entonces el gag era, cuiden sus cosas porque ya llegó este cuate, ¿no? Y ya después... el Ambriz era porque era un güey prieto feo. Que se parecía... pelos parados, que era muy parecido a Nacho Ambriz, defensa del Necaxa. Exactamente. Y de la selección mexicana. Iban futbolistas. Ajá. Empezaban también los gags tipo Sergio Corona y Loco Valdés, uh-huh. en donde el Burro le iba al América y Esteban Arce al Atlante. Uh-huh. O sea, empezó a haber una combinación de factores que se exponenciaron y que dieron paso a una televisión uh-huh. caótica. Sí. A una televisión sin reglas.
a una televisión en donde no había protocolos, en donde podían subir los pies a las mesas, ¿sí? Podían encuerarse sin encuerarse, obviamente. Se dieron besos. O sea, al burro Van Rankin lo besó Thalía, lo besó Paulina. A Ambriz la besó Lorena Rojas. A Esteban Arce. A Esteban Arce también alguien le dio un beso, no me acuerdo. Queda más difícil con el Esteban. Sí, porque estaba casado. Un montón de cosas. O sea, por ejemplo, de esas cosas así memorables, Guarachín y Guarachón, pues lo ponen a bailar así en la cosa esa sí, en latina. En latina, y Esteban lo empuja y pues se cae, se pone un guamazo. Terminó fracturado. Y se lo tuvieron que llevar. En algún momento también. Sí, era manchado. Pero también se manchaban con ellos, porque también alguna vez no me acuerdo si Faye o Gloria Trevi los puso a bailar a los dos. Creo que fue Gloria Trevi. Sí, alguna de ellas dos, y los puso a bailar. De ese programa, por ejemplo, primero... verbalmente, tanto Paco como el Polo se los chingaban. Se les daba la calle de regreso. Personajes icónicos como Carlos Monsiváis, que dijo que el calabozo era la esencia de la televisión, porque la televisión estaba dentro de un retrete, y entonces obviamente pues sí era así como echarles la calabaza completamente. Sí. Mira, fue como echarles caca con unas florecitas ahí aventadas. O sea, los admiro por lo que están haciendo, pero yo nunca voy a hablar bien de la televisión. Exactamente. Por ejemplo, cuando salió esta canción de Ingrata, y fue Café Tacuba, pues obviamente son una banda de rock, o bueno, alternativo. O sea, son alternativos. Ellos dicen banda de música mexicana moderna. Pero alternativos, punks, al final. Sí. Y entonces, obviamente, se armó una rebambaramba con Ingrata. Sí. Tengo que también aclarar esto, porque lo estaba pensando, de hecho, anoche. Una cosa es la cultura punk, y otra la música, que no tiene que ver una con otra directamente. Y la cultura punk no tiene que ser que a huevo tengas que estar escuchando a no sé, güey, al Síndrome. No. O sea, la cultura punk es totalmente contestataria, rebelde, totalmente ¿cómo se puede decir? Guerrera. O sea, sí declaras la guerra en contra del sistema desde un punto, ¿cómo decirlo? Desde un punto de crear un mundo mejor, güey. Y ya, güey. Entonces, eso eran los cafetos. Cuando fueron al calabozo los de Tacuba, Café Tacuba, fue icónico ese momento porque iban a presentar La Ingrata. Y entonces, obviamente, cuando ponen La Ingrata en el estudio, los Tacubos se vuelven locos, agarran a Van Rankin, lo empiezan a slamear hacia a mangonear. El público entra, se agarran a cojinazos, destrozan el set. Y entonces mandan a videos, se acaba el programa antes de tiempo, pero el momento se volvió icónico porque... ¿Es el que se estaba cayendo la reja del Quique? Sí, todo. Y entonces se volvió un momento icónico porque de repente Van Rankin decían ¡Ingrata! Y se hacía el destrampe. No. Todos contra todos. Entonces obviamente ya eran gags. Así que se iban dando de acuerdo, o sea, ahora sí que de acuerdo a la experiencia. Sí. Luego, por ejemplo, no sé a quién diablo se le ocurrió que iba a ser una buena idea jugar al palo encebado. Pero ese palo encebado acabó siendo el tubo. O sea, en algún momento se llevó al set ese palo encebado que se usaba para el sube Pelayo era el TVO. Ajá, alguna de esas cosas. Pero acabó en el set para hacer tubo. O sea, nunca se usó el palo encebado para el palo encebado. Se utilizaba para el tubo. Y entonces todos pasaron por ahí.
Esteban, el burro, Lencho, Elías, Ambriz, Enrique, Lázaro, La Pared, todos pasaron por ahí. Algunos de los artistas inclusive también pasaron por ahí. Lobo Fidencio, Spider-Man, Robin. Porque además también había una escena que fue también un gag muy recurrente en donde Robin y Spider-Man se peleaban en las calles. Y entonces un día pues llegan al estudio Spider-Man y Robin en un gag que los rebasa, porque obviamente ya estaba la violencia, digamos así, o sea, ya estaba así lo ríspido más allá del programa. Entonces llegan Robin y Spider-Man y no, bueno, les hicieron tubo, bolita, ingrata, todo lo que pasaba en el programa se los hicieron a ellos, ¿no? O sea, fue un destrozo completamente. Pero, pues obviamente el calabozo seguía creciendo. ¿Por qué? Porque todos los lanzamientos seguían siendo se fueron a mundiales. Se fueron al 98. Justo lo que te digo. Borrego Nava normalmente estaba detrás de... Sí, porque él era parte de la disquera no sé qué. Era del equipo de ahí de Telehit. Ajá. Y lo contrata Televisa para llevar el humor al mundial de Francia. Y pues dice, pues por favor, al calabozo, compas, me llevo a Esteban y al burro. Exacto. Y entonces, bueno, pues imagínense el relajo que había. Fueron a una presentación de disco de Ricky Martin, Argentina, en donde se subieron a uno de estos camiones sin techo y estuvieron por toda Argentina con Ricky Martin. Estuvo Angélica Rivera, estuvieron luchadores, o sea, los luchadores así agarraron a saquetazos al burro y a Esteban. Estuvo Tinieblas, estuvo Aluche, Estuvo Chanequín. Chanequín se abrió la cabeza ahí en el tobogán de Lencho. Hubo una época en donde grafiteaban los artistas que iban, grafiteaban la pared. Y ahí, en ese lapso, en el lapso del ballet del calabozo, que eran el gordito, un bigotón, entre otros, sale uno de los personajes icónicos de la televisión disruptiva mexicana, Sammy Pérez. No manches, Sammy Pérez era igual. Hay un colado que iba al calabozo. Cancún, Quintana Roo. y lo ponían a bailar la de Luis Miguel. O sea, porque él decía que imitaba a Luis Miguel. Te ponían los lentes. No, manches. O sea, esos momentos a Sammy le hicieron tubo, le hicieron bolita, le hicieron guerra de cojines. O sea, en pocas palabras, el calabozo realmente, o sea, Memo del Bosque, siento yo que intenta hacer el mundo según Wayne, versión televisión mexicana. Ok. O sea, ese fue como su tiro. Para los que no lo sepan, El Mundo Según Wayne es una película que hace Mike Myers, de las primeras, en donde precisamente el propósito era llevar el rock and roll a la televisión nacional, ¿no? O sea, en un circuito cerrado, pero pues El Mundo Según Wayne era como esta onda alternativa, llevarla al mundo. Lo que hoy es el influencing aquí en YouTube, una película muy adelantada a su tiempo, pues El Mundo Según Wayne era eso, ¿no? O sea, llevar todo este freak, todo este geek, todo este asunto del alto fanatismo, llevarlo a la televisión. Y Memo del Bosque, no dudo ni tantito que pues al principio dijo, pues vamos a acabar haciendo una cosa muy parecida a esto. No te vayas, Beto. Es que va por su cuernófono. Pero pues obviamente no se dio. O sea, obviamente no se dio. ¿Por qué? Porque pues estos cuates eran mucho más cábulas de lo que cualquiera hubiera pensado. O sea, cabulearon a Chamín Correa. Sí, güey. Cabulearon a Chabelo. Sí. Cabulearon a Sergio Corona, a Johnny Laboriel. No, Johnny Laboriel se mamá. No. O sea, le bajaron los pantalones al señor Johnny Laboriel. Sí, hubo un programa. Le quitaron el zapato y se pusieron a jugar mucho con él, güey. No mames, no. Hubo un programa donde Johnny estuvo todo el programa así. Sí, hijo. Todo el programa. O sea, en pocas palabras,
un programa altamente disruptivo en donde iban figuras del pop, figuras del rock, figurones de la televisión, figurones de la televisión internacional. Fue Kiss. Estuvo también Billy Crystal. Ok. Estuvo ¿quién más estuvo así de esas envergaduras? Imagínate que hubiera coincidido la época con la época de Rob Schneider. Sí, no. Bueno, mames. Rob Schneider realmente conoce a su actual esposa, compañera de nuestra querida escuela, saludos. La conoce en Telehit. O sea, esta chica trabajaba en Telehit de producción y pues ahí se conocen y se casan y se enamoran. Sí, porque se lo trajeron, ya vino a hacer la promoción, creo que de Gigoló por accidente. Y lo pasean por todo Televisa, entró a la casa de Big Brother, fue a... no me acuerdo si fue Otro Rollo, o sea, fue Otro Rollo, fue a todos los programas, pero ya no estaba el calabozo. Sí, no. Luego metieron música en vivo, grabaron un disco. Elena, don't worry, tú me la hiciste y vas a ver. De esas que no cantaste tú, pero cómo te da pena, güey. Sí, exacto. Elías y Lencho también hicieron su grupo. A la víbora. De la mar. A la víbora. De la mar. ¿Cómo se llamaba el grupo? No me acuerdo, güey. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero era una onda así tipo... microchips. No, microchips eran... ¿Cómo se llamaban estos? Como Din Din, con Talía y Paco Ayala. Que igual también le hicieron lo mismo a esta niña, a la Elisa antes del fin del mundo, a esta... Ajá, Sherlyn. A Sherlyn. Ajá, con Kids. Kids, ándale, Exacto. tipo Kids era el grupito este. Y bueno, la cuestión es que sí, el calabozo marcó un antes y un después en la televisión mexicana, porque después las repeticiones las pusieron en Canal 5. Sí. Y entonces metían lo mejor del calabozo. O sea, ya así los programas que no eran tan divertidos no los publicaban. O sea, obviamente toda la primera temporada ni más. Pero ahí ya se hicieron ídolos nacionales. Sí. O sea, ahí sí ya fue una cosa... Sí, porque los que no tenían acceso a la Cablevisión televisión de paga, pues no sabían, nada más oíamos del calabozo. Exacto. Y de repente cuando se empieza a lanzar en Canal 5 dije... No, ya fue una cosa muy grande. Que, por cierto, casi a la par, al poquito tiempo... Ya jalan de Puebla a México Otro Rollo. Al Ramones, exactamente. Pero Otro Rollo entró en Canal 9. O sea, un canal que no veía la juventud ni de broma, ni de... Bueno, nada más este güey. Porque pasaban películas de ficheros. Exacto. Entonces, no lo veía la gente. Y salía los jueves a las 9 de la noche Otro Rollo. Digo, también se volvió un madrazote. Pero el que era el programa en ese momento era el calabozo. Era el calabozo el que estaba así, porque ya había empezado también Facundo y Diego, ya estaban en ese tiempo y no los pelaban todavía. O sea, solo los que tenían Telehit los veían. Ya andaba por ahí Paloma, que también saltó a Televisa. O sea, ya había así como que una buena camada de comunicadores y desmadrosos en Telehit. Que eventualmente fueron brincando a Televisa y siendo unos chingones. Claudio todavía no estaba. No, él fue ya de los del final y era un grandioso. Sí. El programa estuvo 5 años al aire, del 93 al 97. Sí. Y obviamente después empezaron con las payasadas típicas de Televisa, del Calabozo Plus, y burradas de esas que pues, no funcionan nunca. Sí. Porque pierden toda autenticidad. Sí. De esos grandes momentos del calabozo, pues definitivamente sí es Sammy Pérez, es un memorable. La presencia de Paco Stanley ahí también fue memorable. O sea, sí es una de esas cosas memorables para la televisión mexicana. Claro. Esa caída de Guarachón, ¿no? O sea, altamente memorable. El desnudo de Johnny Laboriel, o sea, altamente memorable. El beso que le da Lorena Rojas a Lambriz. Porque sí, no, man. Sí, no. O sea, sí provocó algo, obviamente. O sea,
a ver, o sea... La cara que hace. Sí, no. Vean los videos que están de los programas completos. Por lo menos yo vi en YouTube que hay 75 programas completos del Calabozo de esa época, o sea, de esa buena época. Obviamente muchos ya no, seguramente ya no están. En algún momento pues también fue Coda, en algún momento también fue Sistema, Las Víctimas del Dr. Cerebro Show, ¿otra vez quién es? Jeans. Las Víctimas del Dr. Cerebro Show. Las Jeans, Mercurio, Magneto, Timbiriche. Todavía llegó a ir Timbiriche como Timbiriche. Ajá, pero fue el Timbiriche de Jan, ¿no? De Jan Duverger, Diego Schwenning, Tania, etcétera, etcétera. Fue Ricky Martin todavía. Fue Paulina Rubio, Enrique Iglesias. Creo que el mismo Julio Iglesias también. Creo que sí. También estuvo por ahí. O sea, una cosa muy loca. Busquen esos programas. Y hay un programa también que ya se ve diferente. O sea, obviamente ya se ven hasta ellos mismos autoproducidos. Que es, creo que del 8º aniversario de Telehit. Fue en el 99. Y hacen un programa especial del Calabozo. Porque aparte, cuando acaba el Calabozo... no fue como llega a pasar con algunas duplas, que a pesar de que se acaba algún programa de televisión, pues siguen haciendo cosas juntos, hijos de su chingada madre. Ajá. Siguen haciendo cosas. No. Es que aquí de veras esto era de muerte. No, sí, las bolitas eran una cosa espantosa. O sea, lo están viendo aquí arriba. No. Sí, no. No manches, o sea, es que era peor que un slam. Sí, no, pero fatal. No. O sea, esto estaría prohibido. ¿Estás de acuerdo? Hasta por protección civil en Televisa. Esto... Sí, no, o sea, pero para favor. nada, no. O sea, no. Sí, no, YouTube nos banea luego. Sí, claro. En Xochimilco, en las trajineras. Ese no lo recuerdo mucho. Ay, güey. No manches. No, se pasan. Sí estaba muy cañón, sí. Digo, vi un aniversario, no me acuerdo si fue el aniversario del Calabozo. Sí, fue el aniversario del Calabozo, no me acuerdo qué aniversario, pero fue en el año 99. Y y hacen un programa especial. Porque les decía, es que nada más el señor me distrae. Luis García. Me está distrayendo otra vez. Que a diferencia de muchas duplas que termina un programa de televisión y siguen haciendo shows y la Sí. El Burro y Esteban se separan. Sí. Y Esteban se va, creo que a hacer periodismo. Y el Burro, pues, sigue de RP. Sigue conociendo gente y colándose en todos lados. Y entonces se creía que se habían peleado el Burro y Esteban. De hecho, se llegó a rumorar que se habían peleado el Burro y Esteban. Y por eso se acabó el Calabozo. Entonces, sale este programa especial y los vuelves a ver juntos, al Burro y Esteban. Al Lencho ya de preadolescente. Al Ambriz y obviamente recordaron el beso de esta Lorena Rojas. Salió muy buen programa, ese programa de aniversario que fue un especial. Fue muy buen programa del Calabozo, como que agarraron los mejores clips para armar ese programa y estuvo muy bueno. De hecho, creo que el primer invitado que tuvo el Calabozo, el sillón que pusieron en ese Calabozo especial era el mismo. No me acuerdo, no me acuerdo si era el mismo, pero fue en el set de Válvula de Escape de Villalobos. Uno de los primeros que se atrevió a ir al Calabozo fue Alex Intec y la gente normal. Fue uno de los primeros, de los primeritos que fue a y pues sí, pues al final rockerón. Alejandro Escajadilla. Sí, no, pero ya era Alex Intec. O sea, sí, ya. Sí, no, ya, no, sí, Alex Intec ya. Palazuelos fue 1000 veces. Pues, alguna vez Gaby Rufo llevó a José Eduardo Derbez. Sí, cómo no. Y ya sabes, sí, no, usted, eso no es el hijo. Está cañón, Caló. Marta Sánchez, Walter Mercado, Flans, Laura Pausini, Mestizo, Ana Colchitas, Chabelo, sí. El tío Gamboín, Lorena Herrera. El tío Gamboín. Sí, no manches. Está loquísimo. Sí. Mira, subieron el Calabozo número 1. No. Esto está muy cañón, ¿eh? Esto sí está muy cañón. A ver, veamos. Yo te voy a decir si sí es el 1 o no.
No, es que sí, o sea, es que sí. O sea, aparte, no, este no es el 1. Así se presenta Rafa. De repente llega, ¿qué tal? Rafael Martínez, experto en el calabozo. Sí, exactamente, sí, soy experto en el calabozo. Sí, no, porque, a ver, ahorita te voy a decir, dependiendo de la toma, si sí o no. No, esta toma ya está muy cerrada. No, pero sí, o sea Lázaro todavía... Primera... Ajá, Lázaro todavía está de policía. De policía, sí. Sí, o sea que después Lázaro... Bueno, o sea, Esteban tenía mucho pelo, güey. Ay, Van Rankin también. Van Rankin sigue teniendo mucho pelo. Pero sí, definitivamente el calabozo sí era un programa para enfermos mentales. Sí. Con demasiadas... para adolescentes, que éramos estúpidos. Demasiadas hormonas en la cabeza. Sí. Demasiada violencia innecesaria en la cabeza. Uh-huh. Con este afán de molestar y criticar. Ve al Lencho, no manches. ¿Qué comiste, Lencho? ¡Frijoles! Es que sí, güey, estaba, o sea, nada más lo treparon ahí al final del set, güey. Sí, era una payasada. Era una maravilla. De verdad sí, el calabozo, en definitiva, rompe con todos los esquemas que hubo en la televisión. Sí, claro. Acabó con esta pésima época de Raúl Velasco, que le dio un atraso a nivel audible, musical, etcétera. Sí, iba Superman. Sí, ahí está el Superman. Sí, no, o sea, no manches. O sea, de veras era ridículo. Era un programa ridículo. Sí. Ridículo, pero te digo, o sea, al final te terminabas identificando porque era lo que tú hacías en el salón de clases, güey. Exacto. O sea, esa era la situación. Entonces, obviamente, iban a hacer un trancazote y lo fueron. Sí, exactamente. ¿No? O sea, lo lograron, lo hicieron, llegaron a traspasar la barrera. Adolescentes tardíos. Sí. Y aparte, es lo chistoso, o sea, pareciera que por una personalidad, Esteban Arce iba a volverse una persona muy madura al paso del tiempo. Y de repente le dan este programa del Matutino Express. Uh-huh. O sea, es el Esteban del calabozo, nada más que... pues se había llevado a Quique. Uh-huh. Se había llevado a Lázaro. También lo tuvo en el Matutino Express. Y seguía echando el mismo desmadre de Escuincle. Uh-huh. Y dices, no inventes, güey. O sea, sí llegó el Matutino Express, me llegó de repente a fastidiar, porque si era así de, ok, sí está bien, pero... Como dice por ahí, está bien que mames, pero no te lleves la vaca. No, está bien que mames, pero no te quieras llevar la vaca. Sí, exacto. Sí, no, esa es la bronca, güey. Bueno, pues... Pero el burro Van Rankin, oye, es muy chistoso porque cuenta todas sus anécdotas tal cual con todas sus letras, sí. Pero es un cuate que ya no tolera tanta babosada. Sí, la verdad es que... O sea, ya es un viejo mi rey, uh-huh. Pero no aguanta ya la misma babosada. O sea, la madreada que tira Esteban ya no la tira el burro. Uh-huh. Ya es bien raro. Los magos, fueron un buen de magos. Y el Arizandi. El Keops. El Chenkai. Sí, cómo no. Fue Café Tacuba. A ver, este ya es el otro set. Ajá, pero ahí empezó Ingrata. Okay. Esa fue la primera ya es de Ingrata. ¿98? Sí, 90. No. Sí, 90. No, porque quedó hasta el 97 el programa. No, 96. 96 en el Re. Sí. Bueno, es que sí sale el disco, pero el primer... ¿Cuál fue el primer single del Re? Ciclón. Yo flecha, flor, polen, flecha, beja, oso, pez. Sí. Muchas gracias, muchachos, muchachas, muchaches. Muchas gracias por escucharnos. Vean, recuerden al calabozo, a Burro y Esteban. Buenísimos. Sí, la verdad es que sí, muy buenos y pues obviamente quienes digan, ay, qué viejos ridículos cuando los ven en pantalla. O sea, ¿por qué le dan el 40 y 20 a el burro Van Rankin? ¿Y por qué hace el Matutino Express así Esteban Arce? Bueno, todo tiene un porqué y el porqué se llama el calabozo. Sí, exactamente. Y ese es como que su personaje en medios. Y así se quedaron para toda la vida. Y lo más chistoso es que uno que los vio y los conoció se lo permitimos. O sea, a final de cuentas no decimos, nada más, ridículo. No. Pues ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces,
pues ya, así funciona esto. Si ya sabes cómo soy. ¿Para qué me das programa? Muchas gracias. Suscríbanse. Esperamos sus comentarios. Y bueno, pues un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Sí. Esta remembranza del calabozo. Que yo creo que si lo vuelvo a ver, de nuevo me vuelvo sí, claro. un adolescente tardío. Sí, claro, claro. Pero por supuesto. Y bueno, pues yo creo que la semana que entra la emisión que entra yo creo que vamos a terminar con la tripleta para gente que todavía sigue siendo virgen. Y pues yo creo que por ahí, así lo dejo nada más. Y yo creo que el siguiente programa, ¿cómo ves? Y para no salirnos de la línea nos vamos con otro rollo. Otro rollo. Sí, claro. Sí, otra época, otra cosa. Digamos que también, cierra el calabozo, arranca otro rollo. Que es otro concepto distinto. Pero que igual... Pero también muy viral. Sí. Y muy diferente y muy... Sí. O sea que sí hizo su época noventera. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que pues, podemos irnos por otro rollo, ¿no? Vámonos, pues. Órale. Ayú.